Antes de aprender acerca de la recursividad, primero debemos preguntarnos, y va a sonar un poco extraño, pero ¿qué es exactamente la recursividad? La recursividad no es solo ese método o función que se llama a sí mismo hasta que se cumple o deja de cumplirse una cierta condición. Porque cuando nos ponemos a analizar a nivel profundo, la recursividad es algo que va más allá de las matemáticas o de la computación. Es propiamente una forma de pensamiento, pensar sobre el pensamiento, la metacognición, que es tomar conciencia sobre nuestra forma de pensar y sobre nuestras estrategias cognitivas. Un ejemplo de metacognición es darnos cuenta que nos cuesta más aprender un texto que otro. Nos cuesta más aprender esto que esto otro. Estoy casi seguro que en un 99% de los casos, cuando a los alumnos se les presenta adecuadamente la primera formulación, la suelen comprender y aprender con relativa facilidad, que si se les presentara la segunda, porque necesita un tipo especial de forma de pensar. Necesita utilizar el pensamiento recursivo. Una forma bastante sencilla de comprender la segunda formulación y que también es uno de los ejemplos que mejor entendí es el siguiente. Imaginemos que una azafata quiere comprobar que todos los pasajeros llevan correctamente el cinturón de seguridad. En principio podría hacerlo de dos formas. Una sería recorriendo cada pasillo y verificando que todos los pasajeros lo llevasen correctamente, o bien asegurando solo dos cosas: que cada pasajero comprobase que lo lleva igual que el anterior y que el primero lo llevase bien. Y es esto último lo que nosotros en programación llamamos caso base, que en el caso anterior sería cuando la azafata comprueba que el primer pasajero lleva correctamente el cinturón. Y cuando los pasajeros revisan que el anterior a ellos lo llevan correctamente, el cinturón sería la llamada recursiva, porque en programación, para que una función o método sea recursivo necesita cumplir dos condiciones. La primera, que haga una llamada a sí misma, y la segunda es que tenga un fin, tenga un caso base, que sería el caso o la solución más simple del problema. Una forma visual y sencilla de ver esto sería con el cálculo del factorial. Como podemos observar, existe un método llamado factorial que recibe un número. En este caso sería 5, porque nosotros queremos calcular el factorial de 5. Bueno, la primera vez que iniciamos el programa, lo que va a hacer es enviar el 5 al método factorial y este lo va a recibir. Entonces comprueba si el 5 es igual a 0 o igual a 1. Como no lo es, bueno, entonces retornamos el 5 por el factorial de 5 menos 1. Y es ahí cuando se crea una nueva dimensión, ¿no? Que es algo que nosotros ya mencionamos en videos pasados. Entonces, el 5 menos 1 es igual a 4 y ese 4 se envía nuevamente al método. Comprueba el 4 es igual a 0 o igual a 1. Si no lo es, bueno, entonces retorna 4 por factorial de 4 menos 1. En ese caso ahora 4 se resta 1 y se envía el 3 nuevamente al método factorial y se pregunta, ¿3 es igual a 0 o igual a 1? Bueno, obviamente no lo es, entonces nuevamente volvemos a realizar el return. 3 por factorial de 3 menos 1 y se crea una nueva dimensión. Y se vuelve a preguntar, ¿2 es igual a 0 o igual a 1? Como no lo es, bueno, se vuelve a realizar la multiplicación de 2 por factorial de 2 menos 1 y como tiene que calcularse primero el factorial de 2 menos 1, tenemos que enviarlo al método. Y 2 menos 1 es igual a 1. Ahora bien, número, que en este caso es un 1, ¿es igual a 0 o igual a 1? Y como si es igual a 1, retornamos el 1. Y ahora sí, ya podemos empezar a realizar los cálculos anteriores. Este 1 se envía a la dimensión anterior y se multiplica 1 por el 2, que es el valor que teníamos guardado en la dimensión anterior, que sería igual a 2. 2 se retorna otra vez a la dimensión anterior y se multiplica por 3, que sería 6. 6 por 4, que sería 24. 24 por 5, que sería 120. Y finalmente, ese sería nuestro último retorno, nuestro último valor y el valor que nosotros queremos, que es el factorial de 5. Como pudimos observar, descompusimos el problema en factoriales aún más pequeños. Y si nosotros hubiéramos querido realizar aún más eficiente este programa, podríamos guardar los valores en caché, de tal forma que en vez de calcular un valor, primero lo consultará en caché para no realizar esa llamada tan costosa. Pero ¿de dónde surge todo esto? ¿A quién fue al que se le ocurrió la idea de que un método se llame a sí mismo si existen las estructuras repetitivas como el for, el while, etc.?
Bueno, mucha gente piensa que fue con Peano, pero yo pienso que todo comenzó con Descartes, con su famosa frase de pienso, luego existo. Fue ahí donde comenzaron a preguntarse si existe otra forma de pensar, el pensamiento recursivo. Pero, ¿por qué utilizar las funciones recursivas si existen los ciclos? Bueno, existen varias ventajas. La primera es que son más cercanas a la descripción matemática, que los algoritmos recursivos también ofrecen soluciones más elegantes, simples. Además de que si vamos guardando los cálculos que vamos realizando, por ejemplo en caché, antes de realizar un cálculo, el método puede consultar primero en caché y así tener un programa mucho más eficiente. Y una ventaja más que se debe mencionar es que en los lenguajes puramente funcionales, en los que no existen las estructuras repetitivas, entonces se utiliza la recursividad para reemplazar a los ciclos. Pero claro, nada es perfecto, y en ocasiones usar la recursividad es mucho más costoso que usar un método iterativo, y que, por todos los movimientos que nosotros hacemos, puede llegar un punto en el que si se hacen demasiados, se sature el stack y se produzca un error. A este error se denomina desbordamiento de pila o stack overflow, como el famoso sitio. Y claro, puede que la solución luzca elegante, pero si en el equipo de trabajo solo existen trabajadores junior, puede que estos no comprendan por completo la recursividad y la comunicación no sea muy efectiva. Entonces, ¿conviene utilizar la recursividad? Bueno, eso es algo que dependerá mucho del problema que se está tratando de solucionar, pero una aplicación típica de la recursividad sería el recorrer un árbol de elementos para hacer algo con todos ellos, por ejemplo, no sé, contarlos o buscar uno en específico, un nodo. Imaginemos un sistema de archivos con carpetas y subcarpetas, como el DOM de un sitio web. En este tipo de situaciones, cuando nosotros queramos recorrer, la manera más eficiente de hacer eso sería usando una función recursiva. Es decir, creamos una función que recorra todos los elementos hijo del nodo que le pasemos y que se llame a sí mismo para hacer lo mismo con los subnodos que haya adentro. En el caso del sistema de archivos le pasaríamos una carpeta y se llamaría a sí misma por cada subcarpeta que hubiese, y así sucesivamente con todas las demás. Con una sola llamada inicial recorrerá automáticamente toda la estructura del sistema de archivos.